El estruendo metálico resonaba en el campamento, como si el propio aire temblara de tensión. Bajo el sol abrasador, cuando las piedras bajo los pies ya quemaban las suelas, cientos de guerreros blandían espadas que pesaban el doble que las de combate, no por ostentación, no por fuerza, por la supervivencia. ¿Por qué los romanos convertían voluntariamente el entrenamiento en tortura? ¿Qué los obligaba a luchar con armas que podían romper una mano si tropezaban aunque fuera por un instante? ¿Y qué se escondía tras esta extraña crueldad a la que llamaban disciplina, pero sentían como dolor? La respuesta a esta pregunta está en la esencia misma de la maquinaria militar romana. El historiador antiguo Vegesio escribió que a los legionarios se les enseñaba a luchar con espadas el doble de pesadas que las reales, para que el combate real les pareciera más fácil que el entrenamiento. Este principio se convirtió en la piedra angular de la preparación del ejército romano. Así se forjaba una resistencia de la que dependía el destino de la legión. Estas espadas se llamaban rudis, un arma de entrenamiento de madera, pero con una hoja lastrada, para que la mano del guerrero se acostumbrara a la carga máxima. Imagina cómo se veía esto. Una espada de madera, empapada en sudor, se desliza en la palma, los músculos arden, la respiración se entrecorta y el centurión no da tregua. Cada golpe se practicaba cientos de veces hasta que el cuerpo empezaba a moverse solo, sin pensar, sin dudar. Se entrenaban no por fuerza, sino por automatismo, para que en la batalla real no pensaran, solo actuaran. Este adiestramiento no era una leyenda romántica. Hallazgos arqueológicos bajo Cartago y Maguncia muestran restos de espadas de entrenamiento de madera, pulidas hasta la suavidad por miles de golpes. Esto significa que lo que describió Vegesio no es solo una bonita metáfora, esto es la huella de su sudor, cristalizado en la madera. Los romanos llamaban a este enfoque con la palabra disciplina. No simplemente disciplina, sino un deber sagrado. Para el legionario significaba más que la vida. Quebrantarla significaba fallarle a toda la formación, a todo el ejército, a todo el imperio. El centurión se aseguraba de que cada golpe, cada paso se ejecutara con la misma precisión con la que un herrero forja una espada. Este sistema distinguía a Roma de sus enemigos. Los bárbaros confiaban en la furia y el ímpetu, pero los romanos convertían la guerra en un oficio. Sus entrenamientos asemejaban a una tortura mecánica, donde el cuerpo era quebrado para fortalecer el espíritu. Los más fuertes de espíritu sobrevivían, los más débiles se desvanecían en la sombra, sin dejar nombres. Pero precisamente de tales entrenamientos nacían aquellos que luego soportaban el embate de ejércitos enteros. Y aún así, en esta rigurosidad maquinal se escondía un enigma. ¿Por qué llevar el entrenamiento hasta el límite de la resistencia humana, si el enemigo de todos modos morirá con un simple golpe? La respuesta no reside en la batalla, sino en el camino que comenzaba mucho antes de ella, incluso en el momento en que el legionario se ponía por primera vez su armadura. Cuando el recluta entraba por primera vez en el campamento de la legión, no veía ni gloria, ni oro, ni futuros triunfos. Ante él había un foso de barro, colinas de tiendas y el olor a sudor, hierro y carne ahumada. Aquí comenzaba su vida y terminaba la anterior. Antes de que se le confiara una espada real, debía demostrar que era capaz de soportar la escuela de resistencia más dura del mundo antiguo. Lo primero que recibía no era un arma, sino una pala. Y no porque los romanos no supieran luchar, sino porque cada ejército vivía en un campamento que se construía de nuevo cada día. Era un símbolo de orden. El campamento debía estar nivelado al milímetro, el foso de una profundidad determinada, la muralla de tierra de una altura exacta. Incluso el pernoctar se convertía en entrenamiento. Los historiadores escribieron que los centuriones verificaban que los soldados cavaran el foso con el mismo ahínco con el que luego romperían las filas del enemigo. Solo después de semanas de tal preparación, el recluta recibía una espada de entrenamiento, el pesado rudis, y un escudo de mimbre al que llamaban scutum.
Este escudo medía casi 1,5 metros de altura y pesaba hasta 12 kilogramos, pero para los entrenamientos los centuriones lo lastraban con piedras para que las manos del soldado no conocieran el descanso. Bajo el sol de Italia o las lluvias de la Galia, el legionario asestaba golpes a postes clavados en la tierra. Estos blancos de madera se llamaban pali, simbolizaban al enemigo. Los golpes debían asestarse con precisión, en la garganta, en la cara, en la ingle, allí donde se podía matar más rápido. Vegesio escribió que la norma diaria consistía en no menos de 2 horas de entrenamiento continuo con armas, pero muchos investigadores creen que en la práctica los entrenamientos duraban más, hasta que el soldado pudiera sostener la espada. El centurión no contaba los golpes, contaba los errores. Cada movimiento incorrecto era castigado públicamente, con vergüenza o con el látigo. En el campamento no había lugar para la piedad. Roma construía guerreros, no hombres. Fue entonces cuando el joven aprendía qué significaba la palabra centurio, un guerrero mayor, responsable de 100 hombres. Pero en realidad el centurión era más que un comandante. Él era la disciplina viva, el orden encarnado. Él se aseguraba de que los pasos coincidieran, los golpes sonaran al unísono, la respiración no se alterara. Él era el instrumento del propio sistema, en el que el hombre se convertía en parte de un mecanismo. Para fortalecer el cuerpo, se obligaba a los legionarios a marchar 25 kilómetros con el equipo completo. El equipo ascendía a casi 40 kilogramos, un casco de bronce, una cota de malla, lorica jamata, una espada gladius, una lanza pilum y comida para 3 días. Los fisiólogos militares modernos comparan tales cargas con el nivel de preparación de las unidades de élite de fuerzas especiales. Pero la diferencia es que los romanos lo hacían a diario, sin apoyo médico, sin descanso, sin elección. Estas marchas se llamaban iter magnum, la gran marcha. En un día recorrían una distancia que el hombre moderno consideraría una tortura. Y aún así, cuando caían junto a las hogueras por la noche, nadie se quejaba. El silencio era parte de la disciplina. Solo el sonido de las piedras de afilar y las raras órdenes rompían el silencio. Los centuriones recorrían el campamento asegurándose de que las espadas brillaran incluso de noche. En los estratos arqueológicos bajo Glastonbury se han encontrado más de una docena de fragmentos de espadas de madera lastradas. Yacían junto a huesos de animales, testificando la vida del campamento. Esto significa que incluso lejos de Roma, los legionarios no cesaban los entrenamientos. Cada golpe, cada gota de sudor, los preparaba no solo para la batalla, sino también para la obediencia. Y en esto residía la gran lógica del ejército romano. El entrenamiento más duro que la batalla. Si sobrevivías en el campamento, sobrevivirías también en el campo. Pero incluso este principio tenía su continuación, porque un día los ligeros golpes a los postes de madera eran reemplazados por hierro de verdad, y entonces un pequeño error ya no costaba un latigazo, sino sangre. Así comenzaba la siguiente, la etapa más cruel, el entrenamiento en formación real, donde cualquier paso decidía no solo el destino de un solo hombre, sino también la supervivencia de toda la línea romana. Al amanecer, el aire del campamento resonaba con el metal. Se oía el sordo golpe de las espadas contra los escudos, el estruendo de los pasos, como si la tierra temblara bajo el peso de la disciplina romana. Era el día de los ejercicios de formación, el momento en que cada legionario se transformaba en parte de una máquina de guerra viviente. Si antes golpeaba un poste de madera, ahora a su lado estaban otros como él, y cualquier movimiento en falso podía desbaratar la formación. El centurión caminaba a lo largo de la línea, con la mirada fría. El error de uno, la perdición de todos. Estas palabras se grababan en la memoria de todo aquel que empuñaba una espada. Los romanos llamaban a tal entrenamiento exercitatio, la práctica sistemática de técnicas como parte de una unidad.
Pero esta palabra significaba más que ejercicio. Era una prueba en la que se forjaba la interdependencia. Cada guerrero debía saber cómo mantener la formación, cómo levantar el escudo cuando sonaba la trompeta, y cómo marchar al mismo ritmo, incluso cuando la tierra bajo sus pies estaba cubierta de sangre. Polibio escribió que el ejército romano vencía no por cantidad, sino por su habilidad para moverse como un solo cuerpo. Para lograr esto, los soldados permanecían horas en formación bajo el sol abrasador. El centurión daba órdenes y la formación avanzaba, luego retrocedía, luego se movía lateralmente, como una ola que no se rompe, sino que sortea los obstáculos. Esta habilidad costaba vidas. Si un escudo se levantaba demasiado bajo, la lanza del enemigo atravesaría la formación y el vecino moriría. Por lo tanto, los entrenamientos se llevaban al automatismo. Los músculos debían recordarlo todo por sí mismos. Una de las formaciones más famosas se llamaba testudo, tortuga. Cuando los legionarios levantaban sus escudos sobre sus cabezas y los cerraban por los lados, se convertían en una caja de bronce, impenetrable para las flechas. Pero para lograr una tortuga perfecta, se necesitaban semanas de entrenamiento. Los escudos debían cerrarse herméticamente, como escamas, sin huecos. Los historiadores señalan que esta forma de formación salvó a los romanos bajo una lluvia de flechas en la Galia y Partia, donde los enemigos disparaban desde arriba. Un paso en falso rompía toda la formación, y entonces incluso los guerreros experimentados morían. Para tales ejercicios existían campos especiales, Campus Martius, el campo de Marte. Aquí, la tierra estaba cubierta de arena para que las caídas no rompieran huesos, pero caían raramente. El centurión se aseguraba de que nadie cayera. Si caía, significaba que se había debilitado, y la debilidad en el ejército romano no tenía derecho a existir. Hallazgos arqueológicos bajo Colonia mostraron áreas de tierra pulidas con arena compactada, rastros de campos de entrenamiento. Los científicos suponen que cientos de guerreros se ejercitaban en ellos a diario. La capa de ceniza atestigua, las hogueras ardían incluso de noche, porque los entrenamientos no cesaban cuando el sol se ponía. Los legionarios practicaban las señales del trompetista, el cambio de formaciones, los ataques repentinos. El trompetista o cornicen era el nervio del ejército. Sus señales reemplazaban las palabras. 1 sonido, reorganizarse. 2, atacar. 3, retirarse. El centurión solo vigilaba que las órdenes se ejecutaran instantáneamente. Esta precisión silenciosa asombraba incluso a los enemigos. El historiador griego Diodoro escribió que los romanos se movían sin gritos ni caos, como si no fueran personas, sino un mecanismo. Tal silencio era más aterrador que cualquier grito de guerra. Significaba control. En este control residía la filosofía de Roma, la victoria a través del orden. Donde otros se lanzaban con furia, el legionario levantaba el escudo en ángulo, cubría a su vecino y esperaba la orden. Sabía que su vida era parte de la geometría general de la batalla. Para alcanzar este estado, los legionarios repetían las maniobras durante horas. Polibio escribió que durante los ejercicios, los soldados realizaban todas las acciones con sus armas, como si estuvieran en una batalla real. Lanzaban lanzas, esquivaban golpes imaginarios, cortaban el aire con la espada, sintiendo su peso, y volvían a cerrar la formación. Cada día, lo mismo, hasta el agotamiento. Solo así los romanos creaban su fuerza invencible, no en la hoja de acero, sino en la armonía de manos, pies y respiración de cientos de hombres. No solo entrenaban, aprendían a ser parte de un corazón único que late regular y sin miedo. Pero todo esto era solo preparación. La verdadera prueba comenzaba cuando ya no se luchaba contra un poste ni contra un compañero, sino contra un enemigo vivo,
donde todo lo aprendido debía funcionar en un instante. Era allí donde se verificaba el precio de cada golpe de espada, más pesada que la real, y de cada gota de sudor derramada en los campos de Marte. Cuando sonaba la trompeta, el tiempo parecía detenerse. En el campamento no se oían conversaciones ni risas, solo el crujido de las correas, la respiración pesada y el fragor de las armaduras. Era la señal del inicio de la preparación para el combate. Proelium imitandum, la simulación de la batalla. Todo lo que los legionarios habían aprendido durante meses ahora se unía en una sola acción, similar a una guerra real. Pero aquí los enemigos eran los propios, y precisamente por eso estos entrenamientos eran más aterradores que un combate real. Plutarco escribió que los romanos consideraban la preparación más importante que la batalla misma, porque quien derrama sudor en los ejercicios, menos sangre derrama en el campo. Estas palabras sonaban no como un proverbio, sino como una ley. Los centuriones organizaban escaramuzas entre unidades, donde se usaban escudos y espadas reales, pero desafiladas. Tales ejercicios se llamaban armatura, ejercicio de combate con armamento completo. El peso de las espadas y escudos era incluso mayor que en combate, para que los músculos se acostumbraran a la pesadez, y la psique al miedo. Uno de los términos de los que se enorgullecían los romanos era gladius, la espada corta de legionario de unos 60 centímetros de longitud. Su forma parecía simple, pero en manos de un guerrero entrenado se convertía en un rayo. El golpe no se asestaba desde arriba, sino desde abajo, corto, preciso en el abdomen. Los historiadores señalan que, precisamente, esta técnica los romanos la practicaban durante horas, no grandes golpes de tajo como los bárbaros, sino estocadas ocultas y rápidas que mataban al instante. Cuando la legión se formaba para el entrenamiento, la formación parecía una pared de metal. Las primeras filas sostenían el scutum, grandes escudos rectangulares, uniéndolos en un monolito. Detrás de ellos estaban los lanceros con el pilum, una pesada lanza arrojadiza. Esta formación recordaba a una fortaleza viviente. El centurión daba la orden, el trompetista daba la señal, y los guerreros lanzaban las lanzas simultáneamente, luego desenvainaban las espadas y avanzaban. La precisión de los movimientos era asombrosa. Polibio escribió que no era una batalla, sino un espectáculo de fuerza y orden, donde cada error podía costarle a un hombre su carrera o el respeto de sus compañeros. Para intensificar el efecto del miedo, en tales entrenamientos se aplicaban elementos reales de caos de combate. Los sirvientes encendían antorchas, creando humo y calor. Los tamborileros golpeaban la piel, imitando el estruendo de la batalla. A veces, el centurión daba órdenes confusas a propósito, comprobando con qué rapidez los legionarios podían reorganizarse. Si te equivocabas, tu vecino te empujaría, porque la formación debía permanecer intacta. Cada golpe en el escudo resonaba por toda la formación, como si un enorme pecho latiera. Los hallazgos arqueológicos confirman las descripciones de los autores antiguos. Cerca del campamento en Vindóbona, la actual Viena, se ha encontrado un campo con numerosas abolladuras de lanzas y rastros carbonizados, probablemente el lugar de tales entrenamientos. Esto no era solo preparación, era el arte de la imitación. Los legionarios debían acostumbrarse al humo, a los gritos, al olor a sangre. Los historiadores creen que durante tales ejercicios no era raro que ocurrieran heridas y a veces incluso muertes, pero incluso la sangre en el entrenamiento se percibía como parte del ideal romano, virtus, que no significaba simplemente valentía, sino valor unido al autocontrol. Morir durante el ejercicio se consideraba más honorable que vivir como un cobarde en el campo de batalla. El filósofo Séneca escribió que el romano aprende del sufrimiento como el herrero del fuego, y en efecto, el entrenamiento en la legión era una combustión constante,
Primero el cuerpo se rompía, luego la voluntad, luego solo quedaba una cosa, el hábito al dolor, al cansancio, al miedo. Historiadores modernos como Adrian Goldsworthy señalan que precisamente este sistema hizo invencibles a los romanos. Su fuerza no residía en las armas, sino en que su mente subyugaba al cuerpo. No luchaban, realizaban tareas como un mecanismo, incluso en pánico permanecían en formación. Y aún así, en esta inhumanidad eficaz se escondía una paradoja. Cuanto más mecánico se volvía el legionario, menos humano quedaba en él. Se le enseñaba a no sentir, a no compadecer, a no dudar, pero precisamente esta ausencia de dudas lo convertía en el arma principal de Roma. Y cuando llegó el momento de la batalla real, ya no distinguían dónde terminaba el entrenamiento y dónde comenzaba la guerra, porque para ellos ambos eran parte de un ritual infinito de supervivencia. Cuando la legión salía de campaña, la disciplina no terminaba, solo se hacía más dura. Cada día era como la continuación de una pesadilla de entrenamiento, solo que ahora, en lugar de postes de madera, tenían delante montañas reales, ríos y enemigos. La guerra comenzaba mucho antes del choque con el adversario, comenzaba en la marcha. Los legionarios se levantaban antes del amanecer. Recogían el campamento, desarmaban las tiendas, descargaban el equipo y avanzaban de 20 a 30 kilómetros al día, llevando consigo todo lo necesario para la vida y el combate. Su apodo Muli Mariani, Mulos de Mario, nació en tiempos de las reformas de Cayo Mario, cuando cada soldado debía llevar su destino a cuestas. El peso del equipaje alcanzaba los 45 kilogramos, armas, casco, cota de malla, efectos personales, olla, comida, herramientas y una parte de los bienes comunes. Los soldados marchaban en columna de 4 personas por fila. Cada paso era marcado por el tambor y la trompeta. Delante, los exploradores y los portaestandartes. Detrás de ellos, las centurias. Y luego, el tren de suministros. Los romanos llamaban a este movimiento Acmen Ordinatum, es decir, columna ordenada. Incluso en el camino, su formación permanecía ideal, como si la propia tierra obedeciera el ritmo romano. Polibio escribió que, en promedio, una legión recorría 20 millas romanas al día, unos 30 kilómetros, y después de eso no descansaba. Por la tarde, los legionarios construían el campamento, cada día uno nuevo, fosos, empalizadas, zanjas, torres, puestos de guardia. Según el reglamento de Vegesio, todo esto no debía llevar más de 2 horas. El campamento era sagrado. Si no se construía según las reglas, al amanecer podían ejecutar al centurión de guardia. Tal combinación de carga física y moral convertía a los legionarios en casi superhombres. Los fisiólogos modernos han calculado que el gasto energético de un guerrero romano en campaña superaba las 4.500 kilocalorías al día, el nivel de un maratonista que corre a diario. Y aún así, los guerreros aguantaban semanas, meses. Su ración incluía grano, sal, vinagre, carne, una mezcla sencilla pero nutritiva. Según testimonios de arqueólogos, en algunos campamentos se encontraron restos de animales, lo que confirma que la carne realmente formaba parte de la ración diaria. Pero la comida no era la principal fuente de fuerza, lo principal era la disciplina, esa misma regla sagrada a la que veneraban. En el campamento no se podía hablar en voz alta, no se podía dejar el arma sin limpiar, no se podía discutir con un comandante. Si se infringía, el castigo era inevitable. En el mejor de los casos, privación de la ración. En el peor, decimatio, la diezma, cuando cada 10º soldado era ejecutado por la cobardía de toda la unidad. Este antiguo ritual era más aterrador que cualquier enemigo. Mantenía a la legión en obediencia no por miedo a la muerte, sino por la vergüenza ante sus compañeros.
Los centuriones, a su vez, no tenían derecho a sentir lástima por la gente. Se les llamaba spina legionis, la columna vertebral de la legión. Recibían el doble de ración, pero también asumían el doble de responsabilidad. Si un soldado raso caía de cansancio, el centurión lo levantaba con un golpe de vitis, un látigo de sarmiento, símbolo de autoridad. Este bastón de vid era más temible que una espada. Un golpe con él se consideraba una deshonra que se recordaba toda la vida. Arqueólogos modernos han encontrado fragmentos de bastones de sarmiento y puntas metálicas, lo que confirma que la vitis no era un símbolo, sino un arma real de disciplina. Los historiadores escriben que precisamente este instrumento creaba lo que hoy llamaríamos moral de combate. A veces, durante los traslados, los centuriones organizaban entrenamientos cortos directamente en el camino. En el descanso, los legionarios debían practicar una maniobra, una formación, un lanzamiento de lanza. No porque esperaran un ataque, sino porque cada día sin entrenamiento se consideraba un paso hacia la derrota. Incluso durante la marcha, el ejército seguía siendo una escuela, donde la lección era el cansancio y el examen, la vida. Y sin embargo, precisamente estas marchas agotadoras, este trabajo y monotonía eternos los hacían invencibles. Cuando llegaban al campo de batalla, los enemigos veían a personas cansadas, pero se equivocaban. Ante ellos había máquinas para las que el dolor, el calor y el hambre no eran enemigos, sino parte del servicio. Y cuando finalmente el estruendo de los tambores anunciaba la aproximación de la batalla real, el legionario comprendía. Todo lo que había vivido no era un castigo, sino una preparación, porque por delante le esperaba la última y más terrible prueba, una batalla real, donde el peso de la espada, con el que había vivido meses, debía transformarse en la ligereza de un golpe que decidiría el destino del imperio. Finalmente llegaba el día para el que la legión vivía. La guerra ya no era un ejercicio, y la sangre ya no era imaginaria. En el horizonte se levantaba el polvo, el sol ardía en los cascos de bronce, las trompetas llamaban a la formación. Todo lo que les habían enseñado ahora debía materializarse en un instante, cuando el hombre dejaba de ser hombre y se convertía en parte de un muro que se mueve. La legión se formaba en 3 líneas, delante los astati, jóvenes combatientes, detrás de ellos los veteranos, a quienes llamaban príncipes, en la retaguardia los más experimentados, los triarii, la última reserva del ejército romano. Esta estructura se llamaba triplex acies, triple orden. Polibio la describía como una máquina viviente, donde cada parte conocía su lugar, y cuando el trompetista daba la señal de ataque, miles de pies se movían al unísono, como si la propia tierra comenzara a marchar. Pero el secreto principal no residía en la formación, estaba en la sensación de ligereza. Ahora, cuando la espada Gladius pesaba la mitad que el rudis de entrenamiento, la mano volaba como la de un bailarín. Cada golpe parecía ingrávido, cada bloqueo instantáneo. Esto era por lo que se atormentaban durante meses, transformar la pesadez en ligereza. Los romanos creían que solo aquel que se acostumbraba al sufrimiento podía poseer la verdadera fuerza. César escribió que los legionarios rara vez se equivocaban en combate. Incluso cuando perdían oficiales, mantenían la formación. En esto residía el milagro de la máquina romana. Un ejército sin cabeza seguía respirando. El centurión podía morir, pero su centuria no se desmoronaba. Cada soldado sabía qué hacer. Se entrenaban precisamente para esto, para que la guerra no los tomara por sorpresa. Plutarco recordaba que durante la batalla de Farsalia, los legionarios de César luchaban como si estuvieran entrenando, sin movimientos innecesarios, sin pánico, con la precisión de un herrero que arranca chispas del metal. No eran héroes, eran artesanos de la muerte. Pero en este oficio se sentía la grandeza.
Cada golpe de gladius era como una firma bajo la ley del imperio, escrita con la sangre de los enemigos. Cuando la batalla terminaba, el campo se cubría de humo y silencio. Los vencidos gemían, los heridos pedían agua, pero los legionarios no se apresuraban a ayudar. Se les ordenaba limpiar las armas, recoger los escudos, contar a los muertos. Incluso después de la victoria, ni descanso ni celebración, Roma no conocía la piedad, porque la piedad destruye el orden. Los historiadores modernos llaman a este fenómeno el escudo psicológico del legionario. Se formaba no en combate, sino en los entrenamientos. Meses de dolor, miedo y cansancio aprendían a transformarse en acción sin dudar. Esta era su superhabilidad. Lo que el enemigo llamaba crueldad, para ellos era una forma de sobrevivir. Hallazgos arqueológicos bajo Numancia, en España, mostraron un campamento del ejército romano con calles rectas, casi perfectas, y rastros de hogueras quemadas. Los científicos señalan, incluso en condiciones de combate, los romanos mantenían el orden, como en un campo de desfile. Esto no es solo disciplina, es una forma de pensar en la que el orden es más fuerte que el horror. Cuando por la noche, después de la victoria, regresaban al campamento, todo comenzaba de nuevo. La limpieza de las armaduras, la reparación de las correas, la revisión de las armas. Para ellos no existía el fin de la batalla, solo existía el servicio. Y en algún lugar entre el golpeteo de las piedras de afilar y el crepitar de las hogueras resonaba la verdad de Roma. La fuerza nace en la repetición. Y aquí se abre el mismo bucle con el que todo comenzó. ¿Por qué luchaban con espadas más pesadas que las reales? Porque la pesadez de la espada es la pesadez del destino. Roma enseñaba a sus guerreros a soportar lo invisible para que pudieran vencer lo visible. Cuando iban a la batalla, sus músculos ya conocían el dolor y la mente el silencio. Aquel que sabe guardar silencio bajo el peso del dolor ya es invencible. Y ahora, sabiendo esto, solo queda una pregunta. Si estuvieras de pie junto a ellos, bajo el sol, con una carga de 40 kilogramos sobre los hombros y una espada que te rompe la mano, ¿habrías soportado al menos un día en la formación romana? Porque la fuerza de estas personas no reside en el hierro, sino en que aprendieron a ser más fuertes que el propio sufrimiento. Y quizás, precisamente por eso Roma no cayó por los enemigos, sino porque dejó de enseñar a sus hijos a empuñar una espada más pesada de lo necesario.